Hoy quiero tomar algo de tiempo para hacer algunas observaciones generales acerca de esta sección. Observaciones que nos van a ayudar a entender mejor lo que quiere decir el apóstol en estos textos, en estas palabras. Y las iremos analizando a profundidad en las próximas semanas. Y la primera de las observaciones es que no es una sección aislada. Hace parte de lo que se espera de aquellos que están llenos del Espíritu que encontramos en el versículo 18. Y es para las mismas personas que se someten unos a otros en el temor de Cristo, versículo 21 del capítulo 5. Entonces, antes que nada, es prioritario que tenga en cuenta este versículo 18 y el versículo 21, porque son el trasfondo de toda la sección. Otra observación es que estas palabras están dirigidas a una iglesia, a la iglesia de Éfeso y por implicación a nuestra iglesia. Los que reciben estas palabras son cristianos, no es sabiduría para el mundo. Muchos afuera de la cristianidad usan algunos textos bíblicos para soportar sus argumentos y de hecho usan textos de Efesios 6 para validar las prácticas administrativas. Pero estas palabras no están dirigidas al mundo como tal. No son para la comunidad de administradores del mundo ni para ser utilizadas en universidades seculares. El mundo es incapaz de hacer lo que se enseña en estos textos. Una obediencia piadosa a estas palabras solo es posible por personas que están llenas del Espíritu. Solo aquellos que se llenan del Espíritu son los que pueden estar capacitados para seguir estas instrucciones. Podemos observar adicionalmente que no se pueden separar de la vida los días de la semana. No se puede separar el lunes a sábado, que es el tiempo que usted trabaja, con los domingos, por ejemplo. Las verdades que encontramos en las Escrituras tocan todas las áreas de nuestra vida todo el tiempo. Es decir, que no se es cristiano para llevar una relación buena matrimonial o para criar a los hijos, sino también en el lugar de trabajo. Su cristianismo debe cubrir toda su vida y afectar cada una de sus relaciones. Noten cómo lo hace el apóstol aquí en la carta. Él no se contenta con decir que aquellos de ustedes que están llenos del Espíritu deben someterse unos a otros y ahí lo deja. No, como un maestro muy sabio sabe que es necesario entrar en detalles y toma cada detalle uno por uno y los aplica. Y cada una de estas aplicaciones son escogidas con mucha destreza. Por eso Pablo toma los matrimonios, toma las relaciones de padres e hijos y el trabajo, que es donde las tensiones tienden a manifestarse con mayor frecuencia. Y puedo decir que la relación más delicada de todas estas tres es el matrimonio, es esa relación matrimonial. Y es por eso que Pablo inicia con ella. Y luego vienen las relaciones de padres e hijos. Ahí de nuevo hay una relación íntima muy delicada. Y la tercera relación es la de amos y siervos. Y no que no tenga importancia, es también de mucha importancia. De hecho, pasamos la tercera parte de nuestras vidas y algunas veces más trabajando. Entonces esta relación debe estar bajo los mismos principios que tenemos de los unos a los otros en 5:21. Y hoy más que nunca, para usted que es cristiano le debe quedar claro. Yo le pregunto, ¿cuál es su posición acerca de las marchas, de las huelgas en las empresas, acerca de los sindicatos, acerca de las manifestaciones estudiantiles, acerca de la esclavitud? ¿Cuál es su posición? Mi suegro trabajó muchos años como el director de personal de una empresa y cada vez que tenían negociaciones con el sindicato, habían roces fuertes. Recuerdo que una vez me dijo, para intimidarlo, cuando iban a una reunión de estas, subieron con el grupo del sindicato en un ascensor y uno de ellos, antes de bajarse, le metió qué pisón, solo para intimidarlo antes de la negociación. Y eso es una muestra
de lo difícil, es solo una muestra de lo difícil que estas relaciones entre empleados y empleadores existen. Y además no es algo nuevo, no es algo de la modernidad, es algo que ha existido desde la antigüedad y ha causado muchos problemas a lo largo de la historia de la raza humana. Solo basta leer el Antiguo Testamento para ver esto, o leer libros de historias seculares para ver la gran cantidad de roces que hay entre estos dos grupos. Y sigue siendo uno de los grandes problemas hoy. No hace tanto fuimos todos testigos de las marchas en las calles, de los sindicatos en las calles y todos los daños que causaron en Bogotá y en otras ciudades. Yo les digo que el problema es siempre el mismo problema y es el pecado del hombre. Al final todos los problemas que se presentan en el mundo es por el egoísmo y el orgullo, o por orgullo. Y solo cuando Cristo venga y juzgue a este mundo es que el pecado se acabará. Hoy las redes sociales han acentuado este problema. Ahora todos comunican sus inconformidades más rápidamente que antes, más rápidamente son escuchadas inclusive. Se comunican a la velocidad de la luz y se organiza un grupo en un santiamén para hacer una marcha. Tengo en mi teléfono las alertas del tráfico encendidas y todos los días hay un grupo que sale. Todos los días hay alguien que está peleando por algo, alguien está caminando, 20 personas o 30 o 100, siempre hay alguien afuera. Es triste, pero hoy estas relaciones entre empleados y empleadores es uno de los principales problemas en las empresas y en el gobierno. Y no debe sorprenderse porque el problema del hombre es que es pecador, es esencialmente egoísta y orgulloso. Y eso es cierto para todos los hombres. Es inevitable que estos problemas y dificultades y tensiones salgan a flote. En Colombia se acercan las elecciones y estas enseñanzas serán de gran ayuda para tomar una actitud correcta sin importar quién sea el ganador. Y gracias le damos a Pablo porque ha tratado estos temas en detalle y nos ayuda a vivir en este mundo. Este es un mundo complicado y a veces algunos quisiéramos que tantas cosas cambiaran y no cambian. Yo tengo una lista de cosas por las que me da malestar de estómago, pero siguen estando ahí, no cambian. Pero Dios nos enseña cuál debe ser la actitud correcta y por eso vamos a tomar tiempo para meditar en esto. Vamos a estudiar los principios que le van a ayudar, le van a servir para su vida. Principios que son de exclusividad, son solamente para usted que es creyente. Si usted no lo es, lo primero que debe entender es el Evangelio. Sería totalmente inútil si usted que no es cristiano toma estas enseñanzas, toma estos principios y hace una reunión presentando los principios a los empleados o los empleadores la próxima vez. Igual ni ellos son creyentes ni usted es creyente, ¿para qué toma estos principios? Hacer eso significa que no ha entendido la regeneración, significa que no cree que el hombre por naturaleza es completamente pervertido como resultado del pecado. Significaría que no está de acuerdo en que el hombre es esencialmente egoísta y orgulloso. Antes que nada debe haber una regeneración. Si usted no ha sido regenerado, arrepiéntase. Arrepiéntase de sus pecados, Dios es justo para perdonarlos si usted viene a Él arrepentido. Por lo tanto, esta epístola solo está dirigida a las iglesias, a los miembros de la iglesia cristiana. No habla nada para los administradores o estudiantes de administración que quieren inventarse el octavo hábito, como si fuera la segunda parte del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. No dice nada para aquellos que buscan a toda costa un compromiso organizacional superior en las empresas. No es para reemplazar el último libro de Warren Buffett, ese gran administrador que ha escrito más de 50 libros en administración. La carta de Pablo está a otro nivel, está a un nivel mucho más alto, pero no es para esas otras personas, es para los cristianos. En otras palabras,
para las personas que han nacido de nuevo, que tienen una nueva naturaleza, una nueva perspectiva, que son nuevas criaturas, personas de las cuales es cierto las palabras de Pablo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Otra observación es el equilibrio que encontramos en la enseñanza. Comienza con los siervos acá y luego habla a los amos. El apóstol hace esto desde el capítulo 5, lo está haciendo desde allí, con aquellos que son llamados a someterse. La esposa se somete al esposo. Luego en el capítulo 6, los hijos a los padres y ahora los siervos a los amos. Y Pablo parece que fuera de profesión matemático, porque a cada lado de la ecuación, en cada variable, pone las dos cosas en igualdad. No hay injusticia en sus palabras, trata el tema con equidad. A los esposos se les habla de sus deberes, a los padres se les habla de sus deberes y a los amos les recuerda los suyos. Noten ahí el versículo 9. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. La enseñanza de Pablo es una enseñanza equilibrada y es lo que al final hace que esta enseñanza sea una enseñanza completamente única. No hay otra enseñanza que haga esto en el mundo. Esto solamente lo hacen las Escrituras. ¿No les parecería que esto es prueba suficiente de que la Biblia es la palabra de Dios? Si tomara cualquiera de esos otros libros de administración, no hallará un trato tan equitativo como encontramos acá. Dios no desprecia a nadie. Él no es como el hombre, que todo el tiempo está hablando del estrato social, del nivel, de la educación, de cuánto tiene de preparación, de cuánto gana, de sus experiencias, si tiene o no tiene experiencia. Él los pone a todos en el lugar correcto, con equidad. Y con esto en mente, vayamos al texto. Versículo 5, capítulo 6. Siervos. Paremos aquí. ¿Cómo interpretamos esto? En este punto, nuestras traducciones no son las mejores. Tanto la Reina Valera como la Biblia de las Américas lo traducen como siervos. La Nueva Versión Internacional lo traduce como esclavos. Y siervos no es la mejor palabra, porque en el original la palabra es esclavos. Y siervos no da la verdadera impresión del significado de la palabra. Los siervos son diferentes a los esclavos. Y los siervos que existían en ese entonces no eran esclavos, eran siervos. En el mundo civilizado, en ese momento habían siervos contratados. Había siervos que iban a la casa, eran contratados y se les daba su salario. Pero el apóstol está hablando de esclavos. Estos no tienen pago. Estos son comprados o son adquiridos. Y usted y yo no sabemos mucho de esclavitud, yo le aseguro, porque no hay esclavos. No tenemos esclavos hoy día. De hecho, la esclavitud se abolió en Colombia el 21 de mayo de 1851. Ayer cumplimos 171 años de que Colombia fue decretada libre de esclavitud. Pero la esclavitud es muy antigua. Antes de los tiempos de los griegos, antes de los romanos ya existía, más de 2000 años. De hecho, inclusive mucho más. La ley mosaica incluye regulaciones para los esclavos. Y la esclavitud es cuando alguien, en contra de su naturaleza, se convierte en propiedad de otra persona. Y las personas se convertían en esclavos o por decisión propia cuando querían pagar una deuda, o porque eran capturados en una batalla, o simplemente porque alguien los entregaba a esclavitud, como le sucedió a José. José fue vendido por sus hermanos como esclavo. Sin embargo, algo a tener en cuenta es que en ese entonces el color de la piel no era un factor para ser esclavo como lo fue en este país hace más de 170 años. Los esclavos que se adquirían realizaban diferentes ocupaciones, eran cocineros, fabricantes en talleres, panaderos, agentes de negocios, maestros, contadores y hasta médicos.
y el trato por parte de los dueños era a su discreción. Algunos los trataban bien y otros los trataban mal. La esclavitud era algo normal en esos días. Y la abolición de la esclavitud es algo que se dio en la vida moderna. Y debo decir que el énfasis del cristianismo siempre ha sido en la transformación de los individuos, no en la transformación de una sociedad. Los cristianos, al ser transformados, influencian a una sociedad, pero no es la transformación de una sociedad la que va a transformar a los individuos. Y yo les digo esto porque muchos incrédulos condenan el hecho de que no hay instrucciones acerca de la abolición de la esclavitud en las Escrituras. Dicen que por eso no creen en el cristianismo. Pero eso está mal, porque no entienden ni las Escrituras ni las sociedades. Y sí es cierto que Pablo no condena la esclavitud, pero sí les habla a los amos como a los esclavos. Él presenta el esclavo como una persona libre en Cristo y una persona libre como un esclavo en Cristo, así lo dice, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo, 1 Corintios 7:22. Además dice que tanto los esclavos como los amos son hermanos, eso dice Pablo, son iguales en Cristo. Gálatas 3:28, 1 Timoteo 6:2. Y Pablo se lo deja claro a Filemón. Filemón era un propietario de esclavos y Onésimo era un esclavo. Y Pablo le dice, vea, reciba a Onésimo, recíbelo no como esclavo, sino más que un esclavo, como un hermano amado. Aunque cada uno debería tener y funcionaba con sus diferentes roles. Sin embargo, Pablo nunca dice que los esclavos den órdenes a sus amos o a los amos que sean sumisos a los esclavos. Sin embargo, a Pablo le preocupa que tanto los amos como los esclavos lleven sus responsabilidades cristianas. ¿Y por qué Pablo no abogó por la abolición de la esclavitud? Yo le sugiero que él estaba más preocupado por el programa general de la eternidad. Él estaba más preocupado por algo más grande que algo circunstancial. Él enseñó que el sufrimiento en la vida no es nada en comparación al gozo de la eternidad, Romanos 8, 18 al 30. En segundo lugar, Romanos 13 habla acerca de la obediencia al gobierno y proponer la abolición de la esclavitud desafiaría al gobierno. En tercer lugar, si promoviera la abolición de la esclavitud, sin duda muchos esclavos podrían haberse convertido en cristianos por las razones equivocadas. Al final, el cristianismo no promete una liberación de las circunstancias actuales. El cristianismo que ofrece una liberación es parte de la teología de la prosperidad. El verdadero cristianismo es el que le da el poder para soportar sus circunstancias, así éstas no sean las mejores. Y esto incluye inclusive las enfermedades. El propósito de la doctrina sana es que en medio de las circunstancias que vive responda correctamente. Sin embargo, aunque Pablo no promueve la abolición de la esclavitud, sí instituye a los creyentes a evitar convertirse en esclavos. 1 Corintios 7:23. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que al final no importa en la situación en que se encuentre, sea hombre o sea mujer, esclavo o libre, tenga en mente siempre la eternidad. Lo que le preocupa a Pablo es el comportamiento de las personas a la luz de la eternidad. Le preocupa la conducta y la reacción de las personas cristianas que están en cualquier posición, ya sean que están sometidos a otra persona o son las personas que dan las órdenes. A Pablo le preocupan los cristianos que son empleados en cualquier servicio a los empleadores. Y podemos dar un paso más allá. Todos estamos subordinados, de una u otra forma. Estamos subordinados, por ejemplo, al gobierno, todos. Entonces esto que vamos a estudiar nos va a ayudar a entender mejor nuestra reacción frente al gobierno. Hay leyes sociales,
a las que estamos subordinados. Hay condiciones sociales a las que estamos subordinados. Así que este tema que vamos a tratar a profundidad nos llevará a principios bíblicos para todos, inclusive en estas áreas. La pregunta que nos hacemos es, en este tema de la esclavitud, ¿cómo debe comportarse un esclavo cristiano? ¿Va a tratar de abolir la esclavitud? Y esto nos lleva a pensar en todas las formas concebibles de empleo o de sumisión, de todas estas formas, todas estas relaciones de todo tipo, sociales o económicas. ¿Cómo vamos a reaccionar a ellos? Nos lleva a las relaciones de sumisión a las autoridades impuestas por Dios, como el gobierno o como la policía. Esta es una razón más por las que debemos agradecer a Dios por las Escrituras. Hay personas que miran estas cosas superficialmente y dicen que porque habla de esclavitud y hoy no hay esclavitud, pues no es para mí. Yo creo que por eso los autores cambiaron la palabra esclavitud por siervos, porque hace tantos años que no hay esclavitud que es mejor ponerle siervos, porque de esa forma la gente puede entenderlo mejor. Pero los principios que veremos le ayudarán a decidir si debe o no debe afiliarse a un sindicato. No hay nada en la Biblia sobre los sindicatos, pero desde estos textos podemos elaborar un principio en ese sentido. Por lo tanto, su asunto es entender el texto y obtener el principio para luego aplicarlo al aspecto personal en el que usted se encuentre. Quiero que hagamos una lectura de unos textos. Vayamos a Mateo. Mateo 22, versículo 15. Vengan conmigo allí. Mateo 22. Versículo 15. Noten las palabras que encontramos allí de Mateo. Entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra. Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Mostradme la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron: del César. Entonces él les dijo: pues dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron y dejándole se fueron. Ellos estaban asombrados por sus enseñanzas y aquí trata Jesús de dejar claro cómo deben reaccionar, cómo deben comportarse con las cosas que son de César. Otro texto interesante y que muestra este mismo asunto, vengan a Mateo 17, unas páginas antes, Mateo 17, versículo 24. Mateo 17, versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de 2 dracmas y dijeron: ¿no paga vuestro maestro las 2 dracmas? Versículo 25. Él dijo: sí. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributo o impuesto los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió de los extraños, Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga. Y cuando le abras la boca, hallarás un estáter. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Igual acá, Jesucristo no tenía que pagar impuestos, no debía pagarlos, pero tampoco se rebela. Otra declaración crucial en todo este tema es Romanos 13. Vengan conmigo a Romanos 13 ahora. Romanos 13, versículo 1. Allí dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para aquel que hace el mal.
¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Luego tenemos la epístola de Filemón, que trata de manera directa y específica toda esta cuestión de la esclavitud. También hay una referencia al mismo asunto en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Primera de Pedro 2:13. Vengan conmigo, allí también lo leemos. Primera de Pedro 2:13. Someteos, dice allí, por causa del Señor, a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer a la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino emplearla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Estos son ejemplos de cómo se debe comportar sin importar la situación que vive actualmente. También hay una enseñanza implícita muy interesante en el capítulo 16 del libro de Hechos. Allí el apóstol Pablo y Silas encontramos que fueron arrestados, golpeados, azotados y arrojados a la prisión de más allá, de más adentro, más interno. Más tarde se nos dice allí que las autoridades les iban a liberar, pero el apóstol se opuso y dijo que como eran ciudadanos romanos, los magistrados que los habían sometido erróneamente a tal trato y encarcelamiento debían venir en persona y dejarlos salir. Si observan los textos que les he o los textos que hemos leído y que he mencionado, en ninguno de ellos hay una enseñanza para rebelarse. Ya sea que vaya a la prisión, hasta va a la prisión, que estén en la prisión, no se rebelan ni siquiera allá, ni con asuntos de impuestos, siempre una obediencia al gobierno e inclusive no hay una rebeldía con el tema de la esclavitud. No dice nada de prestar atención al problema en el que se encuentre. Las escrituras les exhortan a tener un comportamiento cristiano sin importar las circunstancias. ¿Por qué es que la Biblia no presta atención a las circunstancias particulares? Porque el interés principal de las Escrituras en todo momento es su relación del hombre con Dios. Todo su énfasis está en ese asunto. Hoy puede que tengamos condiciones diferentes, no hay esclavitud, pero el principio permanece. Lo importante es la relación con Dios, no la relación con el hombre o con otros hombres. Hoy está de moda hablar de los derechos del hombre. Pero nuestra respuesta a las situaciones, cualquiera que sea, siempre debe ser la misma. Dé a Dios las cosas que son de Dios y al hombre las cosas que son de César. Con esto en mente, con estos pensamientos en mente, leamos de nuevo el texto de Efesios 6. Efesios 6, versículo 5. Siervos, obedecer a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Algo adicional que podemos decir de esta introducción a estos textos es que van a ser despreciados por muchos por su posición en estos asuntos. La vida en este mundo siempre considera a las Escrituras como algo secundario, pero para ellos es solamente un documento anticuado. Y sí es anticuado, muchos años, tiene más de 2000 años, pero el hombre no ha cambiado. Es cierto que podemos viajar a 700 kilómetros por hora en avión y antes era a 3 kilómetros por hora.
Pero el pecado del egoísmo, del orgullo, de la lujuria, de la envidia, es el mismo. Ese no ha cambiado. El pecado de los empleadores es el mismo hace 3000 años como lo es hoy. El pecado de los esclavos hace 3000 años es el mismo pecado de los empleados hoy. Las escrituras están llenas de ejemplos de estos pecados. Y si los comparamos con los de hoy, no han cambiado. Se cometen a 1000 por hora, pero al final son los mismos pecados. Esos no cambian. Es muy importante que recuerde esto, porque siempre debe definir el principio que es atemporal en los textos y que le llevan a una aplicación a su vida hoy. Y el principio acá es que el hombre es temporal en esta tierra. Y que la relación del hombre con Dios es más importante que sus circunstancias. Eso no significa, por supuesto, que esta vida y este mundo deban ser ignorados. No significa que deban descartarse por no tener ninguna importancia. Menos aún, no significa que un cristiano debe decidir convertirse en un monje o en un ermitaño o segregarse del mundo. Eso es un completo malentendido de la enseñanza. Pero sí significa que no pone esta vida en primer lugar. No piensa solo en este mundo. Este mundo debe ser entendido a la luz del mundo del más allá. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas, dice Pablo en Filipenses 3:20. Todavía están viviendo en este mundo, ¿cierto? Así es. Pero su verdadero hogar está en ese mundo. Su centro de interés está allí. La sede de gobierno está allá. Para todos. Está en el cielo. No hay nada más importante en este momento que entienda estas cosas. Ese es el principio controlador. Esa relación del hombre con Dios. Esa temporalidad del hombre. Este mundo y el hombre son secundarios, no primarios. Dios es primero. Jesucristo es primero. La gloria de Dios es primero. Lo demás todo es temporal. Esta vida es temporal, preparatoria, es corta. Sí es cierto. No debe descuidar este mundo. No debe intentar salir del mundo. Pero lo mantiene en el lugar correcto, en la posición correcta, y debe estar subordinado a estos principios. Es a la luz de ese principio y solo eso que puede entender esta enseñanza. El negocio principal de la iglesia no es lidiar con las condiciones de este mundo, sino con esta relación del hombre con Dios, de su conducta, la conducta del hombre, mientras se encuentra en el mundo. Así que la Biblia siempre pone su énfasis principal y primario en el hombre y en su relación con Dios y en su relación temporal con las cosas de este mundo. También debe hacerlo la iglesia. La iglesia no debe gastar tiempo y energía en lidiar con condiciones de este mundo. La iglesia no debe gastar tiempo en hablar de política. No debemos poner acá a hablar de un candidato o de otro. No les voy a decir por quién votar. Tampoco les voy a pedir que entren al gobierno para que desde el gobierno transformemos la sociedad. No, la tarea del cristiano es predicar el evangelio y edificar a los santos. Muchos pasan su tiempo predicando sobre política, economía y asuntos sociales. Y la tarea de la iglesia es recordar a los hombres constantemente su relación con Dios, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, así sean esclavos, en el lugar que se encuentren. Hay que enseñar la actitud correcta acerca de las condiciones, de las circunstancias de este mundo presentes. La tragedia de la situación mundial actual es principalmente que la mayoría no ve, no se da cuenta de la enfermedad del mundo.
no ve el paganismo, no ve su impiedad, no ve su incredulidad. Por eso es triste ver a predicadores que se dedican a los asuntos temporales y sin sentido de este mundo. Líderes de iglesia, así llamados, siempre hablando de estos asuntos y no del camino al cielo. De eso es lo que tienen que hablar, de cuál es ese camino, cuál es la manera de llegar al reino de los cielos. Resumamos un poco lo que hemos visto. El tema que tenemos enfrente está rodeado de grandes dificultades. Yo les estoy pidiendo que si llegara la esclavitud, asuman la esclavitud. Algunos van a decir, no, ahí sí ya no, ahí sí está buena la iglesia, pero no tanto. Es lo que nos está diciendo el texto. Las condiciones no importan. Lo que sí debemos hacer es reunir todos estos textos y compararlos con la Escritura y sacar un principio atemporal. Cada declaración la debemos tomar en su contexto, tomarla después y juntarla con otras declaraciones y ahí sí sacar ese principio. Solo así se pueden extraer estos grandes principios de la enseñanza bíblica. Deben examinarse a ustedes mismos también a la luz de la palabra. ¿Qué es lo que está pensando acerca de su vida? Si no puede decir que su primera y principal preocupación es la relación con Dios, cualquier cosa que diga, aparte de eso, acerca de la esclavitud, acerca de lo que diga empleados, lo que quiera, es irrelevante. Porque primero es esa relación con Dios. Si no puede decir que ve su vida, esta vida en este mundo de forma temporal, pasajera, que es corta, de nuevo están equivocados. Si en cualquier momento, en su pensamiento o en su hablar, da la impresión de que este mundo, de que esta vida lo es todo para ustedes, entonces está otra vez en un camino que no es el camino que nos está mostrando el Nuevo Testamento. Ha caído por el precipicio de la subida a Patios. Cayó, porque no se enteró. Los problemas, es cierto, están ahí y tiene que hacer algo al respecto. Por ello debe darse cuenta de su relación con Dios, su relación con este mundo, ponerlo en el lugar correcto. Pero si no lo hace de la manera en que la Biblia enseña, si no recuerda que todo es fugaz y temporal y que lo que realmente importa es el otro reino, que pertenecen a otro reino, no está en la posición cristiana en absoluto. Y sus deducciones, por lo tanto, casi con certeza estarán equivocadas. Habiendo dicho esto, ahora podemos proceder a considerar la enseñanza de la Escritura. En primer lugar, con respecto a la esclavitud, pero también por implicación con respecto a cualquiera de estas otras posiciones en las que estamos involucrados con otras personas, el empleo o el Estado o lo que sea. Y debemos tener en mente también la cuestión de la rebelión, si eso es alguna vez justificado o no. Es justificable salir. Estos problemas han tenido que ser enfrentados por nuestros antepasados en siglos pasados. Y hay muchos en nuestro país, muchos de estos tipos de problemas que tenemos en nuestro país y que deben ser enfrentados de manera urgente. Ahora, después de estos estudios, deberán ser capaces de cambiar su posición en relación a estas relaciones e inclusive ayudar a los demás. Es su deber conocer la enseñanza bíblica para que pueda no solamente aplicarlo a usted mismo, sino también ayudar a los otros. No falten las próximas semanas, porque ahí vamos a meditar en estos textos. Que Dios nos dé gracia para hacer eso, para la gloria de su nombre. Vamos a orar. Padre, hoy venimos a ti con ese agradecimiento de que tu palabra cumple la obra para la cual fue diseñada por ti mismo. Gracias, Padre, porque en ella encontramos el aliento, encontramos la verdad, encontramos la exhortación inclusive, encontramos
nuestro pecado, encontramos el error, Señor, que vivimos. Y por eso te pedimos que estas palabras que hemos estudiado hoy, que vamos a empezar a meditar en el futuro, Señor, hagan esa obra, hagan esa transformación en la vida de esta, tu iglesia, este lugar donde nos reunimos para exaltar tu nombre. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.